Hola a todos, bienvenidos a un video más de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia. Es sobre la escritura que tuvo la humanidad en nacimiento mesopotámico. Es decir, las personas que quieren saber el proceso, cómo se dio para el avance de la escritura o el nacimiento, tenemos que conocer un poco primero lo que la Mesopotamia aportó a la humanidad, no solo en la escritura, así como el horóscopo, los signos zodiacos, la multiplicación, la división, el sistema sexagonal, el invento de la rueda, el código Hammurabi, la que también se conoce como el calendario lunar, crearon la vajilla blanca y lograron grandes avances. Esto quiere decir que en Mesopotamia nació muchas cosas. Entonces, tenemos que conocer cómo nació la escritura, en qué proceso se dio y cómo se está dando. Además de ello, es necesario hacer una retrospección y conocer el hombre de Cromañón. Este se cree que es del rostro uno de los primeros hombres que habitaron más allá de 45-50 mil años, que procedemos para un poco tomar como referencia lo que es la escritura en el nacimiento en todo el mundo, diríamos así. Ahora, vamos a tener en cuenta que cuando los hombres modernos llegaron a Europa, por ejemplo, aproximadamente unos 45 mil años, no la encontraron vacía y había habido otra especie humana allí. En efecto, ocupaba el viejo continente. Eran los hombres de los neandertals y lo que les decía, los cromañón, nuestros antepasados que entraron por el este a través de los Urales, se diseminaron por el continente a lo largo de varios de miles y millones de años, pero durante este tiempo algo sorprendente ocurrió. ¿Y de qué hablamos? Lo que precisamente acabo de decir, que es el nacimiento de la escritura. Para que conozcan un poco cómo se desarrolla, la escritura tiene 5 fases. La primera, que se llama mnemónica o de memoria; la segunda, que es la pictórica; la tercera, la ideográfica, que se asocia con símbolos; la cuarta, fonética; y la quinta, silábica. Un poco medio coherente en este proceso. Vamos a ver pormenorizadamente cada una de ellos de qué se trata, con un poquito más de reconocimiento. Decimos que la primera, por ejemplo, ¿por qué se denomina proceso mnemotécnico? Es una actividad que se cumple a través de un proceso en el cual es posible distinguir las fases. Las personas, antes de saber hablar o de saber escribir, ¿qué hacían? Se fijaban en un objeto, por decir, ¿no es cierto? Tenían un sentido de evocación, es decir, de asimilación. Luego empezaban a conservar en el intelecto, y viendo tal vez un dibujo o un parecido, le reconocían y localizaban en el lugar donde se expresaba este objeto. Ese es el primer proceso. Vamos al segundo, que se desarrolla, por ejemplo, como base pictórica. La comunicación en este sentido se transmite mediante la pintura, la representación de objetos. Allí podemos ver, no solo en la Mesopotamia, los egipcios eran muy buenos en esto, al desarrollar objetos que representaban allá, aunque no conocían cómo se va a llamar ni de qué se trataba. Estos eran generalmente objetos de piedra, muchos de ellos utensilios que utilizaron para la caza, para la pesca, incluso para el conocimiento del ser humano. Entonces, acá tenemos un poco desarrollado la tercera fase. Lo que nos va a permitir es una fase ideográfica. Ideográfica viene de ideas, ¿no? Resulta de una asociación de símbolos pictográficos con objetos e ideas. Los signos se empleaban en la representación de ideas. Cuando aquí podemos ver utensilios de cocina, utensilios de casa, todo lo que se imaginaban, ideaban y representaban a través de estos objetos, que eran sumamente válidos, importantes para en ese entonces. Ahora vamos a ver la cuarta parte, la cuarta educación, que se denomina, ustedes van a ver aquí,
representado muy a forma los dos últimos procesos. Esta se llama la fase silábica, viene de las sílabas. Acuérdense que el alfabeto griego se compone de vocales y consonantes, ¿no? Y la unión de ello hacen sílabas. Entonces es la relación fonética y gráfica de la escritura. Fase silábica, fase alfabética, y es el alfabeto donde nació. La hipótesis es que cada sílaba representaba una letra, como hoy en día conocemos. Al principio la letra no siempre era la convencional de dicha sílaba, es decir, no nació, por ejemplo, la palabra papá definido dos vocales y dos consonantes. Al principio tuvieron que pasar miles de años para un poco tener sentido. Entonces el control está centrado en los aspectos cuantitativos progresivamente. La letra que se usa para representar cada sílaba está vinculada con aspectos fonéticos. ¿Qué es la fonética? Fonos, del griego, que significa expresividad a través de las cuerdas vocales, y suele aparecer en la escritura convencional. Aquí tenemos, por ejemplo, traer mañana al cole. Un poco así empezaban a definir, ¿no? Empezaban a mezclar, a fonar, es decir, a que el habla vaya saliendo y hacia una expresividad. Hormigas, ¿no? Un poco definían así, moscas empezaron así poniendo, y cucarachas, caracoles, etc. La producción claramente silábica expresa grafías, expresa sonidos. Entonces así nació la escritura fonética o la pronunciación ya definida en las palabras. Ahora, finalmente, la última parte hace referencia a lo que se denomina fase. Miren ustedes, lo que queremos llegar a que ustedes puedan expresar esta parte, ¿no? Esta parte que es importante, que ustedes necesitan saber cómo nació este proceso. Y es allí cuando nosotros decimos que es un estado silábico. Tiene dos connotaciones, el cuantitativo y el cualitativo. Luego aparecieron ya normalmente las letras. Por ejemplo, dice aquí café. Miren, tiene dos, pero al principio salió solo consonantes. Por eso aparece solo la E y a la A y la E de café. Mesa, un poco quisieron dar una idea, pero esto tuvieron que pasar muchos siglos para que la concordancia sea perfecta. Mire, pato, como que empezamos a dar expresividad. Entonces espero que les haya servido este proceso que nos ayuda a encontrar la ideología donde nació la escritura. Hasta pronto.